había ido a Itá en una oportunidad con una escuela, en la escuela donde yo trabajaba, y fuimos a ver la parte de la cerámica. Pero lo más interesante fue que fuimos y le vimos al alfarero, al que hace vamos a decir, los vasos. Y totalmente, vamos a decirle, a nivel artesanal era todo, ¿verdad? Un señor, se nota que era del campo, curtido en el campo, y él dando vuelta a la rueda, descalzo y dando vuelta a la rueda, y tenía un barro que él le estaba dando forma. Y llevamos unos chiquitos de primer grado, primero o segundo grado, se quedaron con la boca abierta, pues nunca habían visto al alfarero estar haciendo esos jarros, ¿verdad? Y era interesante cómo él le daba forma con el pie dando vuelta, le derramaba agua y le daba la vuelta, iba formando. Porque a veces nosotros ya vemos todo el jarro completo, pero no sabemos qué hay detrás de eso, ¿verdad? Y Dios, cuando nos habla a nosotros, es tan claro que de repente Él capta nuestra atención. Ya en esa época, hablarle a Israel sobre el alfarero, se le prendía las luces a la gente, porque ya en esa época se hacían los jarros, ya en esa época trabajaban con la rueda, era muy conocido, entonces la gente fácilmente entraba. Jesucristo utilizaba muy buena pedagogía cuando Él enseñaba, ¿verdad? Y llamaba la atención, llegaba a la gente, por eso Él sacaba entonces aplicaciones de todas esas cosas. Entonces cuando comienza a hablar Dios a Israel, utilizando la figura del alfarero, les lleva a algo que ellos conocían. Y les llevaba también a analizarse a ellos mismos. Y a veces la gente se enojaba y otras veces bajaba la cabeza y se daba cuenta de lo que le hacía falta. Hoy en día es la misma cosa. Un estudio que vos escuchás te puede molestar y a veces decir, pero parece que está tocando mi vida. Alguien le dijo algo sobre mí. Y toca ahí en la llaga y como somos orgullosos de repente, no queremos aceptar. Y otras veces venimos a la iglesia y escuchamos un estudio y Dios toca nuestro corazón. Queridos hermanos, hoy en día hay varias iglesias donde en los mensajes se trata de agradar a la gente. Se habla de la prosperidad, se habla de la autoestima, automotivación, de todas esas cosas, para que los creyentes salgan fortalecidos, con una buena autoestima, que salgan motivados. Pero nosotros vemos en la Biblia que no es la manera que Dios nos habla. Dios siempre nos habla y nos muestra nuestro pecado para ver de que no somos nada y que solamente con su ayuda nosotros podemos ir adelante. Y muchas veces cuando venimos al culto no salimos de una manera, no salimos felices, no creo, pero a veces salimos cabizbajos. Pero salimos con la cabeza abajo porque nos dimos cuenta que en la semana nosotros no estuvimos haciendo lo que el Señor quiere. Estamos viendo las faltas que estamos teniendo. ¿Cuánto nos falta hacer de la voluntad de Dios? Parte de nuestra vida. Y cuando salimos con ese corazón, el corazón contrito y humillado, dice que Dios no desprecia, le gusta. Pablo cuando le escribe a Corintios, pero le baja la caña, le dice, esto es su problema. Están faltando en esto, en aquello. Era una carta muy fuerte. Y entonces Pablo dice, por un lado dice que él sintió haberle hablado tan fuerte, pero él se enteró de los frutos que tuvo, porque produjo tristeza en las personas afectadas.
pero una tristeza, dice, para arrepentimiento. Produjo frutos. ¿Entienden? La exhortación, hermanos, ayuda para que veamos nosotros nuestros errores y meditemos y veamos también qué pasos tenemos que tomar para que podamos crecer en nuestra vida cristiana. Y hoy vamos a estar viendo entonces, vamos a estar hablando sobre un poquitito sobre lo que Dios nos dice en un pasaje de la Biblia que está en Jeremías capítulo 18. 18 y 19 son los capítulos. Vamos a leer un poquitito del 1 al 10. Vamos a comenzar leyendo. Jeremías, si ustedes me acompañan. Jeremías capítulo 18. Jeremías, un ratito. Jeremías capítulo 18. Acá ya estoy viendo. Vamos a leer entonces del 1 al 10. Miren un poquitito lo que dice. Capítulo 18 de Jeremías, versículo 1 en adelante. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si se hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Eso vamos a estar leyendo en primera parte. Después vamos a leer otros pasajes. Como primer punto vamos a ver algo que fácilmente vemos. ¿Quién es el alfarero? Esa es nuestra primera. ¿Quién es el alfarero? Habíamos visto en el ejemplo que lo de Enitá, el que hacía vamos a decir, el vaso se le llamaba alfarero. En este caso, Dios es el alfarero. Él es el Dios todopoderoso. Dice el versículo: y descendía a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Dice Salmo 100, versículo 3, dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermanos, nosotros como creyentes le tenemos a Dios nuestro Padre como el que hace el vaso. El vaso de hecho somos nosotros. Hoy en día, especialmente en la nueva era, no habla de un Dios, sino que habla de varios dioses. Habla de la madre naturaleza, pero el hombre es parte de Dios, el árbol es parte de Dios, el animal es parte de Dios. Es la manera que se expresan. No hay una persona. Sin embargo, nosotros tenemos una persona. Dios es una persona. Y Él es el que tiene el poder sobre nosotros, el que nos creó a nosotros. Y Él quiere algo en nosotros. Él quiere tener relación, una relación personal con nosotros. Vamos a abrir un poquitito en Jeremías capítulo 13, versículo 11. José, ¿vos me podías leer Jeremías capítulo 13, versículo 11? ¿Qué dice Jeremías 13, 11? Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá.
Ahí está el deseo de Dios expresado. Él quiere tener relación con su pueblo, con la casa de Israel, dice. Y Él quería lo siguiente, que fuese su pueblo y por fama, dice, para alabanza de Él y para que le honren a Él. Lo otro ya cuenta, dice, pero ellos no le escucharon. Pero lo que Dios quiere es tener una relación con nosotros. Hermanos, es la parte vital de nuestra vida, la relación con Dios. Si nuestra relación con Dios es floja, la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios es difícil. A veces los jóvenes me preguntan, ya llegan a su edad que quieren tener una pareja, y está muy bien. Comienzan a pensar al respecto y charlamos, porque una voluntad específica. La Biblia no dice, por ejemplo, bueno, José, su esposa se llamará Abigail. No dice la Biblia eso. No encontramos en la Biblia. Es algo que él lo tiene que descubrir en su momento. Pero es importante estar dentro de la voluntad de Dios para encontrar aquella pareja que Dios te está guardando. A lo mejor ese muchacho que es para vos, Dios ya le está guardando. A lo mejor no se convirtió todavía, pero Dios le está guardando. La misma cosa, a lo mejor vos estás buscando una pareja, estás buscando la guía de Dios, a lo mejor esa chica, Dios le está guardando. Tal vez no se convirtió todavía, pero va a llegar el momento en que ustedes se van a conocer y Dios va a permitir de que se casen. Recuerdo que tío Edgar era joven cuando eso, y se fue a pedir consejo sobre su pareja a un anciano. Y él le dice, mira, yo no encuentro. En la iglesia no encuentro una chica como para mí, le dice. Y el anciano le dice, vos no te vayas a preocupar de eso, vos tenés que orar nomás. Y le hizo mirar a los niños. Mira por los niños, le dice. A lo mejor vos no sabes si entre esos niños está la que va a ser tu pareja, le dice. Y medio se preocupó porque ella tenía edad y tenía que esperar que los niños crezcan. Él iba a ser ya viejo y demasiado jovencita iba a ser su pareja, ¿verdad? Recuerdo que eso él nos contaba y nos reíamos, ¿verdad? Quiero decirle nomás, Dios tiene un plan. Anoche le compartí a los jóvenes, yo soy maestro de escuela, y este año me toca el quinto y el segundo. Con el segundo no hablo todavía de pareja, pero cuando llego al quinto grado sí hablamos sobre el tema de pareja. Y se le prenden los ojos así de grande. Hoy los niños de quinto grado no son como mi época. Nosotros jugábamos todavía con autito y eso cuando estábamos en quinto grado, ¿verdad? Las nenas jugaban todavía con las muñecas, pero hoy en día quinto grado ya no es así. Entonces, hablamos sobre el tema, como ellos reciben la palabra de Dios y algunos ya recibieron a Cristo, entonces hablamos de esos temas. Y siempre le hablo del tema de la hora silenciosa, hablamos mucho sobre la hora silenciosa, yo le llamo hora silenciosa. ¿Qué es la hora silenciosa? Ese tiempo que ellos tienen con Dios. ¿Cómo le habla a Dios? Le digo, bueno, ustedes agarren su historia bíblica, cuando ustedes abren la historia bíblica, Dios le habla. Y le hablan a Dios a través de la oración. Y oren por aquella persona que va a ser su pareja. Le digo desde chiquitito, desde quinto grado. Oren. Y hablo bien claro con ellos. Va a llegar el momento que ustedes van a querer una pareja. Y está demasiado bien. Y le hablo, Dios puede guardar a aquella persona para vos. Pero tenemos que invertir ese tiempo con Dios. La relación con Dios es muy importante. Yo les quiero decir una cosa. Los grandes hombres de Dios, Dios lo utilizó en grandes cosas, porque eran personas que gastaban mucho tiempo con Dios. Había un misionero que trabajó con los caníbales en las islas del Pacífico. Se llamó Juan Patton. Su iglesia le dijo, no te vayas a ir allá, ellos te van a comer, porque realmente los misioneros fueron allá y le mataron y después le comieron. Pero él tenía en su corazón eso. Pero Juan Patton
tenía un papá y una mamá que fueron de gran influencia en su vida. Yo no estoy hablando de personas perfectas, porque a veces cuando yo voy a hablar de los misioneros, algunos me desaniman y me dicen, no hay que hablar mucho de eso, porque se habla solamente de sus puntos fuertes, y eran personas, claro que sí, como nosotros, como vos, como yo. Entonces, dice que su papá trabajaba en el negocio de hacer medias. Y ellos tenían una fábrica, trabajaban muy duro. No eran gente rica, vivían con lo justo, pero tenían que trabajar. Él también estaba, Juan estaba trabajando también con su papá, ayudándole. Dice que el papá armó la fábrica en un lugar, pero dice que había un cuarto, una piecita especial. Era el lugar donde su papá todos los días tenía su tiempo con Dios. Llegaba el mediodía, él almorzaba todo y él entraba en esa piecita. Ellos tenían que pasar de puntillas delante de esa piecita. Mamá le decía, silencio, papá está con Dios. Y ellos no entendían lo que escuchaban, pero les sentían ese ruido que papá hacía orando por las personas, estando con Dios. Y Juan creció viendo eso. Y él dijo, yo le voy a copiar a papá. Pero no solamente papá era así, mamá también era la misma cosa. Gastaba tiempo con Dios. Le quiero decir a las hermanas, si hubo hermanas que tuvieron, se habla mucho de los hombres, porque Dios de hecho le pone para estar adelante de un ministerio, pero detrás de ellos hay grandes mujeres. Grandes mujeres. El papá de Juan Patton tenía una mujer que estaba al lado de él. Y la misma cosa, una mujer de oración. Y todo lo que Dios hizo con él. Ellos oraron por su hijo y este Juan Patton fue como misionero. Trabajó muchísimo en aquel lugar. Le tomó muchos años trabajar en ese lugar. Después de mucho se comenzaron a convertir la gente, o sea, los caníbales. Fue un gran ministerio, pero él, así como su papá, gastaba tiempo con Dios. Hermanos, Dios quiere tener una relación con nosotros. Qué bueno es cuando nosotros tenemos nuestro lugar. Un tiempo con el Señor. Como una hermana me decía, yo le veía a papá, pues en el campo vivían, yo le veía a papá que se iba lejos. Y ella era una niña. Y le preguntaba a su mamá, mamá, papá, ¿dónde se va? Y la mamá le decía, papá se va allá lejos porque él va a estar con Dios. Y dice esta hermana, se me quedó en la retina eso. Verle a mi papá que siempre iba a tener su tiempo con Dios. Y un hermano utilizado por el Señor. Hoy en día, los cristianos nos unimos a esta velocidad de la vida. No, claro que no podemos estar exentos. No, nosotros no vamos a disminuir la velocidad con que estamos viviendo. Pero sí que necesitamos hacer más esfuerzo, porque nos aceleramos todo es acelerado hoy en día, especialmente lo que vivimos en las ciudades. Todo es acelerado, el tiempo pareciera que no alcanza. Pero igual, tenemos que buscar ese momento con Dios. Dios quiere tener una relación con nosotros. Para que el alfarero comience a trabajar en nuestra vida, es necesario que nosotros tengamos un tiempo con Él. Queridos hermanos, por esos grandes hombres que gastaron tiempo con Dios en el pasado, eso no puede quedar en el pasado, es para hoy en día. Y aún hoy en día los hombres que son utilizados por Dios son personas que gastan tiempo con Dios. Aquel pastor o aquel líder que no está teniendo tiempo con Dios puede tener una congregación, pero a veces es sencillamente un grupo social, pero donde no hay un crecimiento espiritual, porque el líder transmite en su
en su congregación eso que está teniendo con Dios. Queridos esposos, tienen que gastar tiempo con Dios. Eso tiene que ver tu hijo, tiene que ver tu hija, tiene que ver tu esposa. Y eso queda como, va a quedar en la retina de ellos. Eso tenemos que hacer los varones como cabeza del hogar. Y queridas hermanas, ¿cuánto se necesita de algo que ustedes con más facilidad lo hacen y que es la oración? Porque si alguien que sabe gastar tiempo con la oración son las hermanas. Y nosotros somos fruto de oraciones de las hermanas. En la iglesia del parque nosotros éramos jóvenes y teníamos nuestras tías. De edad ya eran ellas. Y ellas compartían con nosotros, abuelitas ya eran. Ellas compartían con nosotros y como jóvenes nos acercamos y le decían, tía Lili era una de ellas. Decía, tía Lili, oran un poco por mí. ¿Y cómo no? La tía Lili tenía su grupito de señoras mayores que ahí oraban. Ellas oraban por nosotros. Y somos fruto. Un día, yo quiero llegar un día al cielo y buscar a la tía Lili. ¿Dónde está tía Lili? Le voy a buscar. Y yo sé que muchas cosas voy a descubrir porque Dios va a mostrar lo que Dios hizo. ¿Entienden? Por eso les animo a las hermanas, gasten tiempo en oración. No en chismeríos, no en peleas. Gasten tiempo orando. A veces el diablo gana ventaja porque nosotros no estamos gastando tiempo con Dios en oración. Y hermanas, ustedes pueden ayudar muchísimo en esto. Y acá tenemos personas a quien podemos acercarnos. Qué lindo sería que un joven se acerque a la tía Vicky y le diga, tía Vicky, oran un poco por mí. O se acerca a Ruth y le digo, Ruth, por favor, esto. Que los niños, los jóvenes se acerquen a ellas y le esté pidiendo para estar orando. En toda iglesia tiene que haber gente. En la iglesia tenemos el GMO, Grupo de Mujeres de Oración. Ustedes saben que son normalmente son tres señoras. Y llegan a eso a las 9 del culto, ellos ya están 8:30. Entran, siempre yo les abro porque estoy cuidando la iglesia, entonces les abro, ellos tienen una pieza y ahí ellos están orando. Un día Dios, no sabemos, pero Dios nos va a contar la importancia de ese grupo. Y nosotros realmente apreciamos mucho ese grupo de hermanas que están orando por la iglesia, que gastan tiempo bien temprano, antes de que comience el culto, para que por todos los asuntos de la iglesia ya están orando. Así es que, hermanos, es importante la relación. Primer punto, hay que tener una buena relación con el alfarero, porque él quiere, eso es lo que él quiere, tener una comunión con nosotros, una relación. Otro punto, él también quiere desarrollar su plan en nuestra vida. Cuando la vasija es puesta sobre la rueda, se tiene que colocar en el centro. Porque si no está bien puesto, no sale bien, el jarrón no sale bien. Tiene que estar bien puesto. Entonces ahí comienza a trabajar el alfarero con el barro. El centro de nuestra vida es Cristo. Nosotros tenemos que estar en Él para que Él comience a trabajar. Recuerden que Dios tiene un plan para mi vida y es el mejor plan que existe. Nosotros no le podemos decir esto a Dios. Dice la Biblia, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? Dios nos forma a la manera que Él quiere porque Él tiene su plan para nosotros.
Decía él, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois en mi mano, oh casa de Israel. Él tiene un plan y el plan para cada uno es diferente. A veces cuando hablo con los jóvenes, les escucho porque temo equivocarme en lo que les digo por el plan que Dios tiene en la vida de ellos. Así es que para encaminarles a los jóvenes o a los hermanos no es una cosa fácil. Hay que pedirle al Señor porque el que hace los planes es Dios. Para que nosotros cuando aconsejemos rimemos con eso que Dios quiere. Pero es bueno cuando los jóvenes se acercan y hablan. También los adultos, que para tomar decisiones temen a Dios y buscan la guía de Dios, porque Dios tiene un plan para la vida de ustedes. Y eso tenemos que descubrirlo. Como dijimos, en la Biblia no agarra y dice, esto y tal cosa haré. ¿Qué quiere Dios para tu vida? Eso tenés que descubrirlo. ¿Qué carrera quiere que estudies? ¿Qué trabajo? ¿Qué lugar? ¿Dónde es el lugar donde Él te va a usar? Tenemos un hermano que ahora es un anciano. Y desde el comienzo muy, muy amante del Señor. Buscaba la voluntad de Dios siempre. Trabajo donde se iba, un lugar donde se convertía en personas. Era un peligro para Satanás, donde él estaba. Y nunca duraba mucho en un trabajo. Era un buen trabajador. Pero por H motivo no podía permanecer en ese lugar por muchas razones. A veces por el pago mismo él necesitaba más. Pero el lugar donde se iba, personas se convertían. Dios le llevaba, de este lugar le llevaba a otro. Y donde se iba, se convertían en personas y se involucraban en la iglesia. Hasta ahora están firmes. Y yo siempre le dije, vos sos un peligro, ¿dónde te vas? Sos un problema para Satanás. Hermanos, ¿estamos seguros que el lugar donde estamos es el lugar donde Dios quiere? Dios te puso en esta iglesia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué plan tiene para vos en este lugar? ¿Estás sentado o sentada no haciendo nada? Señor, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Qué parte puedo servir? No podemos quedarnos quietos y que pase el tiempo sin descubrir ese plan que Dios tiene para su vida. Queremos saber el plan para nuestra vida referente a nuestras parejas de repente. Pero qué bueno es preguntarse, Señor, ¿qué lugar querés que sirva? Tal vez acá hay lugares donde todavía no se abrieron clubes de niños, sencillamente porque hay hermanos o hermanas que no están dispuestos a ir a trabajar en un lugar. Con Miguel estábamos viniendo en un barrio, ¿cómo se llama el barrio donde estaba el apartamento de Vicky? Barrio Fátima. Y me decía él, qué lindo sería un testimonio en este lugar. Y así hay que pensar. Allá en la iglesia Dios fue hablando a los hermanos y se abrió el ministerio en Barsequillo ahora. Se tiene también en Cañadamí y en otros lugares también. Y son hermanos que Dios le habló y le está utilizando en esos lugares. Dios tiene un plan para vos en su obra. Así como las cosas que atañen a tu vida personal, querés descubrir, querés saber, Dios también tiene un plan dentro de su obra. Todo es un todo. No descubras solamente una parte, descubrí también el resto. Eso va a ser importante. Muy bien, recordemos entonces esto. En primer lugar vimos que tenemos que tener una relación con el alfarero. En segundo lugar, saber que Él tiene un plan para nosotros, para nuestra vida. Otra cosa, Él tiene toda la paciencia con nosotros,
Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacer. Dice, el alfarero trabaja con paciencia con el barro, moldeando tiernamente su forma. Dios dirige con paciencia nuestras vidas, cumpliendo su voluntad en nosotros. Él nos va moldeando de acuerdo a su voluntad. Y como dijimos, nosotros no le podemos decir así, ¿por qué, Señor, me haces de esta manera? ¿Cuál es el deseo de Él? Hacernos a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos como Jesucristo. Recuerden que nosotros estamos puestos para seguir las pisadas de Cristo. Él es nuestra imagen. Nosotros imitamos a Cristo. ¿Por qué le llamaron cristianos a los primeros creyentes en Cristo? Porque le imitaban a Jesucristo. Hoy en día se le llama cristiano a las personas porque, qué sé yo, porque están en una iglesia que habla de Cristo, ¿verdad? Pero en esa época no, las personas que le copiaban a Cristo. Por eso se le llamaba entonces a ellos cristianos. Y es un proceso. El ser transformado a la imagen de Cristo es un proceso. Pero es importante primero la relación ¿con quién? Con el alfarero. Segundo punto, ser consciente que Él tiene un plan. Eso tenemos que saber. Y dentro de ese plan está que Él nos hace a la semejanza de Cristo. Y de hecho que es todo para su gloria. ¿Qué hace? Vimos que el alfarero hace lo siguiente. Dice, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Él dice que el alfarero recibe los siguientes tipos de barro. De repente él tiene un barro blando, pero a veces ese barro blando tiene muchas impurezas. Tiene cositas dentro, qué sé yo. Tiene palitos o otras cosas y necesita, no es un buen barro, necesita ser limpiado para que pueda funcionar. Eso de repente nos hace pensar de que nosotros tenemos un corazón duro. Y Dios necesita limpiar eso. ¿Qué hay en tu corazón que impide que Dios obre? Muchas veces eso es la raíz de amargura. La Biblia habla que la raíz de amargura es algo que carcome y es algo que no te deja crecer. Y dice en hebreo, mucho cuidado con la raíz de amargura. ¿Qué son las raíces de amargura? Es algo que yo lo guardo allá adentro, ya sea una rabia contra alguien. Puede ser contra un hermano. Puede ser contra alguna persona, con amigos, con los padres. Y eso carcome. Hay hermanos que tienen un pasado en donde fueron afectados terriblemente. Y mientras no perdonan, no pueden crecer. Ustedes habrán visto ya una película cortita señalada de Josh McDowell, no sé cómo es el nombre, pero él cuenta su vida. Es un hermano que muy utilizado en la obra, pero él pasó momentos terribles, fue abusado y todo. Y él recibe a Cristo y el alfarero comienza a trabajar en su vida. Pero hay que sacar las impurezas, y una de las impurezas que él tenía es la falta de perdón. Él no le perdonaba a su papá porque le pegaba a su mamá. La madre había ya muerto y ella quedó con eso, con el maltrato del padre. El padre era un borracho. Fue abusado por alguien que estaba ahí en la estancia donde ellos tenían. Y él no perdonaba eso.
Ustedes me preguntan, ¿es difícil? Claro que es difícil. Yo ni poniéndome en sus zapatos no me puedo imaginar, pero justamente es el Señor en estas cosas donde Él trabaja. Él fue arreglando su vida porque se daba cuenta que había algo que no le permitía crecer. Tenía ese deseo, pero siempre estaba estancado. Entonces en el análisis él comienza a ver, conversando con hermanos maduros en la fe, él le comienzan a hablar sobre el pasado y qué cosas que quedaron en el tintero. Entonces el hermano le dice, mira, tenés que arreglar, perdonale. Entonces él va, habla con esta persona que abusó de él y le dice, mira, te perdono, hiciste mal, me hiciste mucho daño, pero yo tengo a Cristo en mi corazón ahora, mi vida cambió y te perdono. El otro se quedó con la boca abierta. ¿Saben qué pasó con su papá? Su papá se convirtió, recibió a Cristo, cambió su vida. Él también perdonó a su papá. Yo te pregunto, ¿qué raíz de amargura hay en tu vida? ¿Qué te está impidiendo crecer? Libérate. No cargues una carga que no tenés por qué de cargar. En Cristo nosotros somos libres. Siempre tenemos que estar mirando hacia adelante. La Biblia dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. No importa lo que haya pasado en tu vida, eso tenés que descargar, tenés que dejar a un costado. Dios es especialista en restaurar. Es muy difícil sin Cristo. Personas que tienen este tipo de problemas van a los psicólogos, los psiquiatras, y recuperar es bastante difícil, lleva mucho tiempo. Pero a veces en Cristo uno más rápido supera todo eso. Porque siempre Cristo te hace mirar hacia adelante. El pasado es una cosa que ya pasó. Él nos hace mirar hacia adelante. Porque no hay tiempo que perder. Hay un plan que Dios tiene que desarrollar en nuestra vida. El alfarero tiene que trabajar. Y si nosotros seguimos con esas piedritas, con esos palitos dentro del barro, Él no nos va a poder trabajar, no va a poder moldearnos. Vamos a permanecer siempre en lo mismo. Hermanos, permitámosle al alfarero entonces sacar esas suciedades. Y una vez que él tiene entonces el barro limpio, puede estar trabajando en nuestra vida. Es importante entender, dice, un barro moldeable. Dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor. Dice, el alfarero moldea el barro. Él quiere que seamos moldeables. Nuestras circunstancias no están a la deriva o a la suerte, dice, Él los controla. Es importante cederle nuestra vida a Él de tal forma que Él nos pueda transformar. Cuando nosotros ponemos lo nuestro delante de Él, no es posible. Ayer estábamos hablando sobre el precio de seguir a Jesucristo. Y habíamos citado algunas cosas que impiden que nosotros paguemos el precio de seguirle a Cristo. Hay precio para pagar, no va a ser fácil. Para que seamos moldeables. Dejemos que Dios nos limpie para que Él pueda cumplir su plan en nosotros. El barro también va al horno. Ese horno tiene que estar a una temperatura, a la temperatura requerida para que pueda salir un buen vaso. Nos habla un poquitito el horno, el fuego nos habla de la importancia de las pruebas en nuestra vida. Y queridos hermanos y hermanas, nosotros crecemos cuando pasamos momentos difíciles. No crecemos cuando estamos todos en prosperidad. Cuando las cosas están todo bien, somos felices. No necesitamos de Dios. Tenemos todo. Pero Dios comienza a trabajar en nosotros con las pruebas, porque es ahí donde nosotros bajamos la cabeza.
Ahí bajamos la cabeza y nos hace más humilde. Y Dios tiene una manera particular de trabajar con cada uno. Yo estuve leyendo la vida de los misioneros y yo digo, ¿por qué, Señor, le diste tan poco tiempo de vida? Hay algunos misioneros que se casaron 3 veces, pero no porque se separaron. Se le murieron las esposas. Se fueron a la misión, a una de ellas le agarró eso que por la picadura del mosquito, murieron. Perdió una segunda esposa, recién con la tercera, y murió otra vez antes de esa tercera, y él murió a los 90 años. Le enterró a 3 de sus esposas con el dolor en el corazón. Y yo digo, Señor, ¿cómo es esto? Pero ¿saben qué? Allá en el cielo estas cosas hay que preguntarle, Señor, ¿por qué a David Brainerd le hiciste vivir demasiado poco tiempo con tuberculosis y él estuvo hablándole a los indios americanos? Solamente ni 40 años creo que no llegó este misionero. En 5 años los indios de ese lugar conocieron a Jesucristo. Murió joven. Dios nunca se equivoca. Él sabe por qué aprieta en ciertos lugares. Yo no entiendo. Yo le digo al Señor, yo no entiendo. Pero lo único que yo sé es que Él no se equivoca. Yo tengo el derecho. No se enoja Dios conmigo si yo le cuestiono. No se va a enojar contigo si le cuestionas porque no entendés. En el Salmo vemos gente que se queja con Dios. Señor, ¿por qué? Job se quejó muchísimo porque no entendía las cosas. En su momento lo entendió. Tal vez acá no vamos a entender, pero allá en el cielo un día, cuando estemos, Dios nos va a explicar todo. En el sufrimiento Dios nos enseña. Así es que no rehuyas de los sufrimientos, sino bajala que dice, Señor, ¿qué querés enseñarme? ¿Qué querés enseñarme? Ahí es donde aprendemos. Y si Dios, si estás en la mano del alfarero, va un momento en que va a agarrar y va a romper la vasija. Y esa rotura duele, no da gusto. ¿Se te fue aquella persona a quien quisiste? ¿Que hubieses querido que sea tu novio o tu novia? Y vos te preguntas, ¿por qué, Señor? Dios sabe. Dios sabe por qué. Y allá en la eternidad a lo mejor te va a decir, mira, de esto y de aquello te salvé. O mi plan era esto, mi plan era aquello. Muchas cosas lo vamos a ver allá. Pero nunca tenemos que dar un despropósito a Dios. Así como Job pasó de lo terrible, pero dice que él le dio gloria a Dios. Para él no hubo despropósito. Si estás pasando momentos difíciles, Dios quiere pulir tu vida. No te vayas a desanimar. Continúa adelante. El alfarero tiene que seguir moldeando entonces tu vida. Vimos hombres de Dios que sufrieron muchísimos. Daniel y sus amigos pasaron por momentos muy terribles. Ya prácticamente ellos se entregaron a la muerte. Sin embargo, Dios estuvo con ellos y se glorificó a través de ellos. Dios se glorifica ya sea a través de nuestra vida o de nuestra muerte. Pero Él es glorificado. Estos grandes misioneros, se les llama grandes misioneros, ¿verdad? Que sirvieron al Señor hasta ahora, siguen la historia de ellos. Y sirve hasta ahora de inspiración para muchos hermanos. El legado de ellos continúa, no se acabó. Algunos vivieron un poco, otros murieron enfermos, otros tuvieron otro tipo de problemas, pero Dios los utilizó igual. Pasaron momentos difíciles. Es que Dios de esa manera únicamente le iba a utilizar. Así es que, hermanos, estemos en las manos del alfarero. Voy avanzando un poco más porque si no vamos a tardar demasiado. Hebreos 13.
Hebreos 13. ¿Hasta qué hora suele ser la reunión, Julio? No vamos a llegar a las 11. En la iglesia, normalmente a mí me quieren porque no doy estudios largos. Sí. Y a veces tengo problemas cuando me dicen, ¿sabes que tenemos un estudio de 1 hora más o menos? Y le digo, yo no doy estudios largos, le digo. Trato de ser lo más concreto. Vamos a ir en Hebreos. Puede ser, Julio, Hebreos capítulo 13 del 20 al 21. Exacto. Justamente el autor de Hebreos está diciendo, le está expresando un deseo a ellos. Dice que el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Eso es lo que Dios quiere, hacernos aptos para el reino de Dios. Y tenemos que ser así, es como ese soldado que tiene que ser entrenado. El soldado que no tiene entrenamiento fácilmente cae bajo las balas del enemigo. Por eso, las personas que van a la obra tienen siempre que tener un soporte de la iglesia. Cuando nosotros vinimos acá a Ciudad del Este, teníamos un fuerte soporte de la iglesia. La iglesia oraba cuando comenzamos nosotros el ministerio acá en Ciudad del Este. Y se hizo de manera despaciosa. Comenzó a venir Edgar solo al comienzo. Después se unieron otros hermanos. Pero la iglesia oraba. Porque sabíamos que íbamos a tener muchas pruebas. La cuestión no es abrir una obra por abrir nomás. En muchos lugares se abren las obras, están un tiempo y después terminan. ¿Saben por qué de repente es eso? Porque los hermanos no aguantan los embates, se desaniman. Recuerdo que cuando abrimos el club de jóvenes, cualquier cantidad de jóvenes vinieron. De la iglesia lo vinieron a trabajar con nosotros aproximadamente 10 jóvenes. Los líderes nosotros estábamos 10. Y comenzaban a venir gente. Todo era espectacular. Y de a poco se iban retirando los líderes que vinieron con nosotros. Fue bajando la asistencia. Llegó un día en que yo y Víctor estuvimos solitos en el club bíblico de jóvenes. Nos miramos nosotros a la cara ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dijimos. Y nos pusimos a orar. A orar, a orar, a orar. Y Dios fue trayendo personas. Vino Edgar. Después se unieron otros hermanos y así. Así fue creciendo. Y Dios fue levantando líderes. Y bueno, fruto de ese, de lo que Dios hizo, es también Ciudad del Este. Porque una extensión de lo que Dios comenzó a hacer allá en la iglesia del CEI. Comenzó de a poquito. Y acá en Ciudad del Este, Dios tiene un plan. ¿Quién sabe hasta por dónde se van a expandir? Pero tiene que haber personas preparadas. El soldado tiene que estar preparado. Como joven, tenés que estar fortalecido en la palabra de Dios para ir a trabajar en un lugar. Como una mujer, la misma cosa. Preparada, ser aptos o aptas. Y eso únicamente lo logramos con el alfarero. Siguiendo los pasos. Primero, buscando esa relación con Él. Ajustándolo a su plan. Y de hecho, dejarle que Él entonces nos moldee. Sigue diciendo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Dice, haciendo Él en vosotros
Es Dios quien tiene que hacer la obra en nosotros, no nosotros mismos. Esto es para agregar nomás así. Tenemos que saber que Dios es el que hace la obra en las personas. Cuando yo veo a los jóvenes flojos, lo que comienzo a hacer es orar por ese joven. Porque yo no le puedo cambiar. Dios hace la obra. Y le habla a los esposos. ¿Cuántos esposos hay acá? ¿Alberto? ¿Después? Pero después cuéntenle a los otros esposos esta. Tenés que saber de que a vos te toca orar por tu esposa. No importa cómo sea. No importa cómo sea. Te crea problemas, ora por ella. Ora, ora y ora. Dios no le va. Dios es el único que le puede cambiar a ella. Y a veces en el matrimonio se da de que nosotros le queremos cambiar a nuestra pareja. Ahí nos equivocamos grande. Solamente Dios puede cambiar. Y cuanto más nosotros le queremos cambiar a nuestra pareja, Dios te resiste. Dios te resiste. Pero cuanto más dependemos de Dios, Dios es el que hace en nuestra vida. Le hablo a las esposas. A veces le miran ustedes a su esposa y ven qué defectos que tiene. Y cierto, yo sé que mi esposa me mira a mí y los defectos que me ve. Y a veces las esposas quieren cambiarle al esposo. Le quieren sermonear, le quieren decir esto, aquello, y están con eso. Y los varones se cierran más todavía cuando es así. Quéjense con Dios, Señor, estoy cansado de mi esposo. Díganle así, pero hablen con Él. Y Él es el que le va a encarar. Cuando Dios corrige las cosas, lo hace bien. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros seguir lo que Dios nos dice? Siempre queremos hacer a nuestra manera las cosas. Y eso es, dejémonos moldear por el Señor. Dejémonos que Él saque esas piedritas, que saque esas ramitas que tenemos dentro nuestro, que somos el barro. Dios necesita limpiar eso. Somos infelices muchas veces porque nosotros no aplicamos lo que Dios dice. Mi felicidad, mi actuar, no tiene que depender de otra persona, sino que de lo que Dios dice. Yo no porque tengo un problema con mi esposa tengo que dejar de congregarme, dejar de servir. No, eso no me tiene que afectar. Igual, firme, seguir orando. Y como varones, es importante que oremos y digamos, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que pasa? La misma cosa las hermanas. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es algo que estoy haciendo que está afectando a nuestra relación? Pero tiene que haber esa disposición. A veces nosotros queremos arreglar las cosas. Nosotros a nuestra manera. Y no es así. Dios te resiste. ¿Querés arreglarlo a tu manera? Bueno, Dios te va a dejar que lo arregles a tu manera. El día que le diga, Señor, no puedo más, ahí Él comienza a obrar. Descansa. No cargas innecesarias. Tenés que saber que Dios es un Dios poderoso. Él lo puede hacer, pero a veces le vemos un Dios tan chico que no creemos que Él lo puede hacer.